Bueno, pues vamos a darle a que la verga. Ahora sí. Vamos a darle al stream de hoy. Hoy vamos a ver demostración o prueba de argumentos en lógica proposicional. Recordemos que esta clase sigue de la anterior, donde vimos reglas de inferencia. Vimos que la inferencia era una especie de operación mental que nos permitía extraer información nueva a partir de otra información, ¿no? En este caso particular vimos aquellos principios de inferencia mediante los cuales a partir de determinadas premisas obteníamos nueva información en lógica y las llamamos reglas de inferencia, y son todas estas, ¿no? Algunas como eliminación de la conjunción, introducción de la conjunción, modus ponens, tollens, silogismo disyuntivo, hipotético, etcétera, ¿no? Digamos, este es nuestro catálogo de herramientas. Les comenté que había otras, pero bueno, en realidad con estas de acá nos basta, no necesitamos tantas, ¿no? Este tema, la clase de reglas de inferencia, sigue a la clase de reglas de equivalencia, las cuales pues tienen otra función, ¿no? Y ahorita vamos a ver el siguiente tema, al cual vamos a llamar prueba formal de argumentos. / barra, a veces lo llamamos deducción natural, ¿no? Este tema de demostración de algunos argumentos, ya lo habíamos comentado con anterioridad, e incluso la sesión anterior donde estuve resolviendo algunas dudas, vimos algunas cuestiones referentes a la deducción natural. Pero aquí lo interesante, esta madre para mí se ve bien, pero acá en pantalla no. Pero aquí hay que hacer como dos cosas, ¿no? Básicamente, para hacer las pruebas de argumentos necesitamos dos herramientas. La primera herramienta va a ser las reglas de equivalencia y la segunda herramienta son las reglas de inferencia. ¿Para qué me sirve cada una? Las reglas de equivalencia me sirven para reescribir fórmulas. Ay, que no, bueno, reescribir fórmulas. Para eso me sirven las reglas de equivalencia, ¿no? Un ejemplo, yo tengo una fórmula condicional del tipo P, entonces Q. Y las reglas de equivalencia me van a dejar escribirla de otra manera. Por ejemplo, si yo le aplico implicación material, pues esto me va a quedar como no es cierto que P, entonces, como no es cierto que P o Q, ¿no? Estas son equivalentes. Entonces, las reglas de equivalencia me sirven para, pues, yo tomar una fórmula que tengo escrita de esta manera y escribirla de otra forma distinta y ya, ¿no? Ahora, ese principio de las reglas de equivalencia es muy útil porque me van a dejar trabajar las distintas fórmulas y escribirlas pues de una manera que me sea más manejable. Gracias por el follow, Robert. Entonces pensemos lo siguiente, ¿no? La primera condición de las reglas de inferencia, de las reglas de equivalencia, es que éstas se aplican únicamente a una premisa. Supongamos que tenemos un argumento con 1, 2, 3 premisas, etcétera. Yo solamente puedo aplicarla a una premisa a la vez, por ejemplo, a la premisa 1. Supongamos que en la premisa 1 yo tengo la fórmula, no es cierto que P, entonces Q y R. Entonces, yo aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo aplicar una regla de equivalencia y reescribir esta fórmula, ¿no? Ahora, las reglas de equivalencia tienen otra peculiaridad. La otra peculiaridad es la siguiente. Si yo tengo dos conectivas, puedo aplicar la regla a cualquiera de esas dos conectivas. Por ejemplo, puedo aplicar las reglas
a esta conectiva condicional que sirven para el condicional y únicamente modificaría ese condicional, o puedo aplicar las reglas que sirven para esta conjunción y únicamente modificaría esa conjunción. Vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Ahora estamos acá, voy a aplicar a este condicional y voy a aplicar implicación material. Esto me va a quedar como P, no P, recordemos, negamos el antecedente y el consecuente nos queda igual, ¿no? Q y R. Entonces, ¿esto por qué es importante? Bueno, aquí por doble negación, recordemos, estas dos se van, pero vean que lo único que se modificó fue la conectiva y bueno, por supuesto se modificó P, pero porque ese es el cambio que se tiene que hacer al aplicar la regla. Esto ya lo expliqué en otro video, pero de todas maneras lo vamos a seguir trabajando. Y esto de acá queda igual, ¿no? Y bueno, ¿por qué yo lo quería hacer así? Porque esta es la estructura de la regla de distribución. Entonces a lo mejor yo puedo además aplicar una regla de distribución y ahora voy a cambiar las dos conectivas, ¿no? Ahora me va a quedar P o Q y P o R, de esta forma, ¿no? Entonces la idea es que yo aplique aquí esa implicación material para poder hacer esta distribución, porque pues en mi cabecita ya estaba esto. Con el tiempo uno se da cuenta de esos patrones. Lo importante aquí era notar cómo se podía aplicar acá o acá adentro. Por ejemplo, yo puedo aplicar una ley de De Morgan y entonces esto me hubiera quedado como P, entonces, y vean ahora lo que se va a modificar es lo que está de este lado. Va a quedar como no Q o no R, ¿vale? Y ya aquí ya puedo hacer yo otras cosas, ¿no? Entonces la idea de las reglas de equivalencia es que me sirven para eso, para reescribir fórmulas de otras formas, y esto pues me puede ser conveniente o no conveniente dependiendo de la demostración que yo esté haciendo, pero básicamente es para eso, para simplificarme la vida, ¿no? Voy a tratar de que la mayoría de las ocasiones me sea más conveniente que inconveniente. Y ahora viene las reglas de inferencia. Las reglas de inferencia tienen otra peculiaridad. Por ejemplo, a excepción de la regla de eliminación de la conjunción y la regla de adición, todas requieren aplicarse al menos a dos premisas. Entonces yo tengo, por ejemplo, premisa 1, premisa 2, y en la premisa 1 yo tengo P, entonces no P, entonces Q o R, ¿no? Que era el ejemplo que teníamos en la otra. Bueno, aquí era Q y R. Bueno, las reglas de inferencia me sirven para obtener nueva información. O bueno, información que yo ya tenía contenida en algún momento en mis premisas. No es que sea completamente nueva, ¿no? Pero me sirven para inferir esa información. Entonces supongamos que yo acá tengo no P. El martes vimos que por modus ponens, cuando yo tenía el antecedente de una fórmula independiente en otra premisa, pues podía obtener el consecuente, ¿no? Por modus ponens. Entonces digamos, en la siguiente parte de mi prueba yo puedo obtener Q y R. Y luego aquí pues puedo inferir otra vez tanto a Q como a R en nuevas premisas por la regla de eliminación de la conjunción. Entonces vean, este fue modus ponens y esto de acá fue eliminación de la conjunción, ¿no? Entonces la idea es: reglas de equivalencia me sirven para reescribir fórmulas, reglas de inferencia me sirven para obtener nuevas fórmulas. O bueno, fórmulas que yo ya tenía de alguna manera contenidas en el argumento, pero que no las tenía así solitas, ¿no? Ahí solitas. Entonces ese es el funcionamiento de esas dos herramientas, ¿no? Ahora, antes de continuar, de pasar a la prueba formal de argumentos, o pues sí, la prueba pues sí, antes de hacer pruebas de argumentos hay que entender una cosa. Primero, no hay un solo método, hay muchos métodos. Entonces nosotros debemos elegir el método que sea más apropiado para nuestro nivel, el método que sea más apropiado para nosotros,
y podemos tomar algunas otras consideraciones. Sin embargo, en las clases de lógica nos hacen aprendernos todos. Nos dicen, ahí te va este método y ahora apréndete este otro método. Y ocurren como que algunos temas, y es que nosotros no entendemos exactamente qué estamos haciendo. Parece ser que aplicamos a lo güey estas reglas y en algún momento llegué a la conclusión a la que debería de llegar. No entendemos que lo que realmente hicimos fue una prueba de argumento, de un argumento que además debimos de haber probado primero que era válido o no, y luego ya, etcétera, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es aprender el día de hoy un poquito de esta teoría, de la estructura de una demostración o de una prueba, y después vamos a aprender a ocupar los métodos para hacer pruebas. Ahora, ¿por qué de esta forma? Para que entendamos que existen formas de razonar diferentes para resolver distintos tipos de problemas, ¿no? Vamos a iniciar entonces primero con el primer tipo de prueba, ¿no? Vamos a poner aquí métodos. Vamos a aprender la estructura general, no vamos a aprender el método en sí mismo, ¿no? Métodos de prueba de argumentos. Y bueno, aquí ya vienen algunos conceptos importantes, ¿no? En la escuela, cuando hacemos esto, nos dicen que es una demostración. Pero esto no es tanto una demostración, sino más bien una prueba. Es ofrecer una argumentación formal de que hay una relación entre las premisas y mi conclusión y que se da por una serie de pasos de acuerdo a una serie de principios establecidos en mis reglas de equivalencia y mis reglas de inferencia. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que realmente lo que yo estoy haciendo es, por ejemplo, tengo premisa 1, premisa 2, eso salió súper chueco, por acá tengo la conclusión y aquí yo voy a tener una serie de inferencias, inferencia 1, inferencia n, las cuales se obtienen de estas premisas y en algún momento me ayudan a llegar a esta conclusión que tengo yo acá. Entonces, la argumentación formal consiste en estas inferencias que estoy obteniendo o en estas reescrituras de fórmulas, en este tratamiento de la información disponible original que eran las premisas para obtener esa conclusión. Entonces, realmente no estoy haciendo, digamos, propiamente una demostración. En realidad estoy nada más probando que existe una relación que llamamos de consecuencia lógica entre estas premisas y esta conclusión. Y además, por supuesto, que el argumento es un argumento válido. Aquí noten que hay nuevos conceptos, ¿no? Por ejemplo, esto de probar la relación de consecuencia lógica no era algo de lo que hablábamos en las tablas de verdad, aunque la relación estaba ahí implícita. Gracias por el follow. Entonces, aunque la relación estuviera ahí implícita, no lo habíamos estudiado tanto, no nos lo habían dicho. Ahora lo vamos a tener un poco más claro. Y la idea es que los distintos métodos de prueba me van a ayudar a ofrecer distintas argumentaciones, que es trabajar con estas premisas para llegar a ¿qué? A esta conclusión. Ahora, aquí hay un tema. Hay dos grandes grupos de métodos, ¿no? Aquí en nuestra argumentación formal. Tenemos los métodos de prueba directa y tenemos los métodos de prueba por contradicción. Dentro de los métodos de prueba directa tenemos dos. O bueno, es que en realidad solo uno de ellos es realmente de prueba directa. Y a estos en lugar les vamos a decir prueba hacia adelante, ¿vale? Entonces tenemos prueba directa y tenemos prueba condicional. Ahorita les voy a decir cuándo se usa cada uno y cuál es su estructura. Y los métodos de prueba por contradicción, tenemos pues el que le pone el nombre, que es por contradicción. O llamado también reducción a lo absurdo. Y tenemos el método de resolución, o llamado algoritmo de resolución.
Y dentro de este algoritmo de resolución tenemos a la vez otro que se va a llamar resolución abreviado o resolución para personas, ¿no? Entonces tenemos estos grandes cinco conjuntos, estos 5 tipos de métodos para hacer las pruebas de nuestros argumentos. Y en nuestro curso de lógica nos íbamos a tener que aprender todos, ¿no? Inicialmente o normalmente los maestros tienen, no sé, un gusto por iniciar por este de acá, por prueba directa, luego viene prueba condicional, luego prueba por contradicción, y si da tiempo se ve algoritmo de resolución, y este por supuesto que nunca nadie lo estudia porque este lo propuse yo en mi tesis, y en realidad nada más es como una simplificación de este de acá, tampoco es como que la gran cosa, ¿no? Entonces nosotros vamos a aprender pues justamente la siguiente sesión. Ahorita vamos a ver por qué vamos a aprender la siguiente sesión. Entonces vamos a iniciar explicitando qué es la prueba directa, ¿no? Y para eso vamos a tomar una estructura genérica de un argumento, en el cual tenemos la premisa 1, una serie más de premisas y premisa n. O sea, tenemos cualquier número de premisas, puede ser una hasta las que queramos. Y este argumento implica, aquí tenemos nuestro por lo tanto, una conclusión, ¿no? Ahora, la prueba directa consiste en que yo voy a obtener inferencias, inferencia 1, cualquier número de inferencias, inferencia n, de tal forma que en algún momento mi inferencia n sea igual a la conclusión, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que yo partí de las premisas y en este sentido de flechita, por eso les digo que es una prueba hacia adelante, encuentro la conclusión. La prueba directa consiste en, de las premisas, obtengo la conclusión. En ese sentido, forzosamente y necesariamente. Por supuesto, mis inferencias que yo obtengo acá pues pueden relacionarse también con las premisas, etcétera. Pero siempre es hacia adelante, siempre es de las premisas a la conclusión. Esta es la estructura de la prueba directa. Vamos a ver los pros y los contras. Pros de la prueba directa esta es la mejor forma de probar un argumento. ¿Por qué? Porque no solamente estoy probando la validez del argumento, estoy ofreciendo una argumentación formal de la forma en la cual yo puedo obtener la conclusión de esas premisas. Cómo yo puedo ir haciendo inferencias entre todo el conjunto de proposiciones que están ahí para en algún momento pues llegar a la conclusión a la que quería llegar. Esto sería lo ideal. Sin embargo, pues tiene algunos contras, ¿no? ¿Cuáles son los contras? La curva de aprendizaje es más difícil. ¿Por qué? Para hacer prueba directa, normalmente nosotros empezamos por pasitos. Entonces, el paso 1 es hacer prueba directa usando únicamente reglas de inferencia. ¿Qué reglas de inferencia? Solamente modus ponens y modus tollens. Y se chingó, ¿no? Entonces el profe me deja 2 o 3 ejercicios, me pone estas 2 reglas, luego me va agregando silogismo disyuntivo, a lo mejor me agrega silogismo hipotético, y si venía de malas me puso alguno de los dilemas. Solamente reglas de inferencia, y luego llega el profe y me dice, ¿qué creen? Que también existe en este otro nuevo catálogo de reglas, las de equivalencia. Y te las sueltan todas y te hacen resolver todo tipo de ejercicios, pero siempre por prueba directa. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes al alumno con un catálogo de 20 reglas, ahí un formulario, y no sabe cómo iniciar la demostración. Porque pues a él le dijeron, bueno, tú aplícalas, fíjate en la estructura y date, ¿no? Entonces, la curva de aprendizaje es más lenta. Es más lenta porque requiere que uno se acostumbre a usar las fórmulas, a reconocer las estructuras, a aprendérselas todas de memoria y empezar por fin a hacer demostraciones, y nos puede tomar a lo mejor 3 o 4 o 5 clases para que la mayoría del grupo empiece a demostrar con este método, o por lo menos más de la mitad, ¿no? Pero a la otra mitad que le hacemos, pues la abandonamos y esos güeyes ya se atrasaron. Entonces ese es uno de los problemas que tiene este método. Ventajas, pues es la mejor forma, es deseable que demostremos así. Desventajas, es el método, de todos los métodos, es un poquito más tardado. Luego, heredando los mismos problemas de las cosas tardadas,
viene la prueba condicional. Resulta ser que este método de prueba directa tiene otro gran problema, y es que hay algunos argumentos que son válidos pero que no se pueden probar. No puedo yo ofrecer una argumentación formal de manera que en alguna inferencia n yo obtenga la conclusión. No voy a poder, pero el argumento es válido. O sea, si yo le hago una tabla de verdad, una reducción a lo absurdo, esta madre me va a dar tautología. Entonces, ¿qué procede ahí? ¿Qué voy a hacer ahí? Pues una prueba condicional. ¿En qué consiste la prueba condicional? Les voy a poner un ejemplo de uno que no se puede demostrar. De P o P, que se siga P, ¿vale? Este de aquí, no, este sí se puede probar, espérenme, ¿cómo era? Es que es al revés, es de P, que se siga P y P, ¿vale? Este es válido, pero solamente tengo una premisa, no puedo hacer adición, no puedo hacer otras cosas, y esto, si yo le hago tabla de verdad, me va a dar verdadero, porque aquí me sale 1, 0, aquí me sale 1, 0, y pues aquí me sale 1 y 1. Pero no lo puedo probar. De hecho, la forma de probarlo es que me admitan hacer acá abajo un supuesto, ¿no? O por contradicción también se puede, pero no puedo yo hacer la prueba directa. Entonces, como no puedo yo hacer la prueba directa, voy a tener que hacer un pequeño paso adicional, y ese pequeño paso adicional pues es suponer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer en nuestro cuerpo de inferencias, una vez que vimos que no se puede hacer una prueba directa, es decir, híjole, no se puede, pero si tú me permites que yo agregue aquí una nueva premisa a la que le vamos a llamar premisa adicional, si tú me admites esta pequeña, o sea, porque el argumento es válido, no te puedo ofrecer una argumentación para sostenerlo, pero te puedo probar que hay una relación ahí que te da verdadero, ¿vale? Entonces, si tú me admites esta pequeña premisa, yo ya puedo hacer una serie de inferencias, y esas inferencias nuevas que yo haga me van a dejar llegar a C. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con este? Este tiene una condición, ¿no? Cuando yo hago la prueba adicional, voy a abrir otra serie de pruebas que se llaman subderivaciones. Esas subderivaciones habitualmente se encierran en un recuadrito, ¿no? Así, o algunos nada más ponen la línea, o algunos lo ponen nada más un poquito más a la izquierda, yo lo pongo nada más un poquito más, perdón, a la derecha. Entonces vamos a poner aquí mi inferencia 1 hasta mi inferencia n, y en algún momento de acá yo voy a tener que hacer algo que se llama condicionalización. Esa condicionalización lo que hace es obligarme a que todas estas que yo hice aquí van a estar sujetas a esta premisa que yo puse acá. Entonces digamos P add, entonces inferencia n, y frecuentemente esto que obtuve aquí es idéntico a mi conclusión. ¿Cuándo es muy útil ocupar este método de prueba condicional? Cuando la conectiva principal de mi conclusión es un condicional, ¿no? Porque así la regla de condicionalización es la última. A veces hago esta subderivación, ya llegué aquí a la condicionalización y a partir de ahí ya puedo yo seguir haciendo demostraciones y todo bien, ¿no? Pero ya la cerré. Entonces aquí la idea es que yo debo de poner aquí que tengo un supuesto y poner aquí abajo forzosamente, necesariamente, que hice una condicionalización, que es una prueba que está sujeta pues a esa premisa adicional. Y ya lo logré. Ventajas: si yo agrego este paso adicional, ahora sí, ya puedo probar todo tipo de argumentos. Desventajas, pues obviamente hereda todos los problemas que ya sabíamos, ¿no? Porque resulta ser que yo ya aprendí a demostrar y llega el profe y resulta ser que hay unas cosas que no voy a poder probar por prueba directa, pero ese cabrón no me había dicho desde un principio. Entonces, pues nada, ¿no? Toca otra vez reaprender y reconsiderar cosas, etcétera. Entonces, esta es la estructura de la prueba condicional. Y ahora viene lo chulo. Viene la prueba por contradicción o reducción a lo absurdo. La prueba por contradicción o reducción a lo absurdo también implica este paso de poner una premisa adicional, ¿vale? Pero esta premisa adicional no es cualquier premisa adicional, es la negación de la conclusión.
¿Por qué la negación de la conclusión? Supongamos que yo tengo P, entonces Q, ¿vale? Y yo quiero probar que esto de aquí es verdadero, ¿vale? Entonces, ¿cómo pruebo que esto de aquí es verdadero? Pues vamos a hacerle su tabla de verdad, ¿no? Si se dan cuenta, cuando la conclusión que sería Q es verdadera, pues me va a dar verdadero aquí siempre. Y hay un caso en el que es falsa y me da verdadero, pero es porque las premisas eran falsas por principio de explosión. El caso interesante es este de aquí. Las premisas son verdaderas, pero la conclusión es falsa. Si esto ocurre, si yo encuentro aquí que se sigue esa relación y me da falso, quiere decir que era inválido. Pero ¿qué pasa si el argumento es válido? Esto no existe. No existe este caso siendo verdadero el condicional. Sería una contradicción y por eso se llama prueba por contradicción. Si yo supongo la falsedad de la conclusión y encuentro una contradicción, quiere decir que el argumento era válido. Claramente, esto es igualito a la reducción a lo absurdo semántica que ya hemos estudiado también, ¿no? Entonces, ahora sí se viene lo interesante. Yo hago la negación de la conclusión, hago mi serie de inferencias, inferencia 1 hasta inferencia n, de tal manera que en algún momento yo voy a inferir una cláusula de la forma no es cierto que alfa y alfa. A partir de aquí, por contradicción, yo voy a decir que el argumento es válido. ¿Por qué a mucha gente no le gusta esto? Por ejemplo, los matemáticos. Pues porque no estoy realmente ofreciendo una argumentación formal a favor de la consecuencia lógica entre las premisas y la conclusión, sino que estoy ofreciendo una argumentación formal a favor de la propiedad de validez. Estoy probando a través de recursos formales, de recursos formales en el sentido de reglas, pues que el argumento es válido, pero nada más, ¿no? Entonces, eso es la razón por la cual no les gusta, pero este es en general el principio. Desventajas. Ahora se invierten, ¿no? Este de aquí tiene el problema de que no siempre es deseable. Ventajas. La curva de aprendizaje es más rápida porque el método consiste siempre en lo mismo. Pon la negación de la conclusión y ponte a hacer las inferencias que tú quieras. De hecho, el mejor objetivo es obtener premisas atómicas. Si yo tengo P's, Q's, R's, tratar de obtenerlas así solitas, inferirlas, ver de qué manera las puedo inferir, porque esas en algún momento me van a ayudar a obtener contradicción. Y hay otra cosa más, forzosamente voy a ocupar esta premisa que agregué. Si yo ocupo esa premisa que agregué, forzosamente me va a dar contradicción en algún momento cuando el de este sea válido. Entonces, esta es la prueba por contradicción. Esa es su estructura general y pues el algoritmo de resolución. Bueno, me hizo falta una cosa, ¿no? Si se dan cuenta, aquí vamos primero así, de la conclusión a las premisas, y luego vamos hacia abajo, pero hacia la contradicción. Y bueno, ahora sí se viene el algoritmo de resolución. El algoritmo de resolución de todos los métodos que hay es el más difícil, ¿vale? Es el algoritmo más difícil de todos porque pues tiene unas cositas ahí que vamos a ver ahorita. Primer paso de este algoritmo consiste en poner la negación de la conclusión. Ya está, eso está en corto. ¿Cuál es el problema? Ahora vamos nosotros a definir todas nuestras premisas. Entonces vamos a agarrar las definiciones y eso va a ser en términos de ¿qué? De la disyunción y la negación únicamente. Entonces solamente puedo tener tres cosas: fórmulas que tienen negación, fórmulas que tienen disyunción y fórmulas que están solitas, que son atómicas, ¿vale? Una vez que hice esto, voy a escribir todo en una cosa que se llama forma normal conjuntiva. Y esta forma normal conjuntiva es, por ejemplo, que yo tenga aquí proposición P, proposición no es cierto que Q o R, proposición Z o V, y por ejemplo aquí la negación de mi conclusión.
Z y W para que se entienda, ¿no? ¿Y qué simbolizan estas comas? Simbolizan conjunciones y a cada una de estas le vamos a llamar cláusulas. ¿Cuál es el problema? Que esta fórmula normal conjuntiva, si yo tengo muchas fórmulas, ¿qué va a pasar? Crece. Y yo voy a tener una fórmula muy larga aquí. Luego se aplica la regla de inferencia que le da el nombre al método, que se llama regla de resolución, que consiste en hacer distribuciones de esta fórmula a todas las cláusulas que tengan esa fórmula. Y una vez que yo encuentro contradicciones, tautologías, las voy eliminando hasta que encuentre yo una cláusula vacía que va a ser de la forma alfa y no alfa. Por eso es un método por contradicción y ya de aquí pues ya se sigue la conclusión. Si se dan cuenta es mucho pedo, son muchos pasos y a lo mejor alguien dice, oye güey, no mames, mejor lo hago por contradicción. ¿Por qué se inventó este método? Porque este se ocupa para inteligencia artificial. Hay un enfoque de la programación que se llama programación lógica y dentro de ese enfoque hay una herramienta que se llama Prolog y Prolog nos deja hacer programación de sentencias lógicas y ahí se programa de esta manera, se hacen demostraciones con resolución porque es más rápido, es un algoritmo óptimo y un chingo de madres más, ¿no? Pero para nosotros, personas, pues esta mamada no sirve. Entonces, no es tan recomendable, pero la gente de ingeniería sí lo tiene que aprender. Los de filosofía no, afortunadamente, pero los de ingeniería sí. Entonces, ese es el otro método. Buenas, buenas, ¿cómo andamos? Hola, un tlacuache. Bien, bien, bien. Entonces, pues uno puede decir son mamadas, ¿no? Y luego vengo yo y les digo, pero yo les voy a enseñar una forma de algoritmo de resolución y que la chingada y no sé qué. Y vamos a empezar por ese. Y a lo mejor aquí ya viene un pedo, ¿no? ¿Cómo que vas a empezar por el más difícil y el que aparentemente más inútil para los humanos? Pero ahorita vamos a ver algunas cosas del por qué el de resolución abreviado es práctico. El algoritmo de resolución se llama algoritmo porque, a diferencia de los demás métodos, por ejemplo, estos güeyes de acá no tienen pasos a seguir. Cuando tú le preguntas al profe, oiga profe, ¿cómo inicio yo una demostración lógica? Ese güey te dice, sigue tu corazón. No hay otro consejo, solo sigue tu corazón prácticamente. Y si yo estoy güey, pues llámame, ¿no? Entonces, el algoritmo de resolución de todos los métodos es el único que sí tiene una serie de pasos muy puntuales a seguir. Por ejemplo, paso 1, negar la conclusión. Paso 2, definir las conectivas. Paso 3, escribir forma normal conjuntiva. Paso 4, aplicar resolución. Paso 5, encontrar cláusula vacía. Tan corto, ¿vale? De hecho, también es práctico porque este método de resolución solamente emplea 5 reglas de equivalencia y una regla de inferencia. ¿Cuáles son esas reglas de equivalencia? Bueno, emplea ley de Morgan, implicación material, equivalencia material, doble negación y distribución. Y por supuesto la regla de inferencia es resolución. Entonces, solamente tienen que aprenderse de memoria 5 reglas y una reglita más. Está en corto. ¿Qué estoy explicando? Estoy explicando los distintos métodos para probar cosas en lógica formal, en lógica proposicional. No estoy explicando los métodos en sí mismos, sino solamente su estructura. Hoy no vamos a aprender el método como tal, lo vamos a aplicar hasta la siguiente sesión. La idea de ahorita es compararlos y ver pros y contras y esas cosas, ¿no? Y del por qué conviene más iniciar con un método que con otro. A mi juicio, pues está chido ¿no? Pero el problema es, tiene pocas reglas, tiene una serie de pasos seguros, lo voy a lograr, me va a dejar demostrar cualquier tipo de argumento, es un método completo, súper poderoso, pero tiene un súper pedo. De todos, este es el que tiene la curva de aprendizaje más difícil. Y ese sí que es un problema, porque yo no puedo forzar a todos los alumnos a que aprendan un método muy complicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a combinarlo, el algoritmo de resolución, con el método de prueba por contradicción
y cuando lo combinemos vamos a obtener este método de acá, resolución abreviado. Y en corto, gracias por el follow, Fertoronja. Entonces, una vez que lo hacemos de esta manera, pues ya está en corto, ¿vale? Una vez que los abreviamos. Pero para abreviarlo vamos a tener que permitirnos un par de cosas más. Por ejemplo, ese par de cosas más es que vamos a tener que agregar dos reglas de inferencia. Y primero que nada vamos a abandonar la regla de resolución. Porque la regla de resolución ya les dije que era una distribución y luego hay cosas, ¿no? Son como tres reglas en una. Nosotros vamos a aplicar silogismo disyuntivo. ¿Por qué? Porque el primer paso me dice pasa todo a disyunción. Entonces si pasas todo a disyunción o premisa atómica, pues ya nada más el silogismo disyuntivo ¿qué hace? Yo tengo una fórmula en disyunción con otra y por acá tengo su negación, pues se cancelan y me quedo con la negación, ¿no? Con el otro disyunto. Entonces, como este silogismo disyuntivo me deja hacer eso, pues es preferible que yo cambie la de distribución y mejor haga esto, ¿no? Me evita el paso de andar buscando tautologías, básicamente es eso. Segundo, que voy a agregar otra regla que se llama eliminación de la conjunción. ¿Por qué? Esto se escribe en forma normal conjuntiva, que era todas nuestras proposiciones así en una sola línea, porque las computadoras leen los datos así, ¿vale? Supongamos que tenemos una pila de datos, ¿no? Entonces tenemos primer proposición, segunda proposición, tercera proposición, cuarta proposición, quinta proposición, ¿y qué creen que hace la computadora? Entra leyendo por acá. Lee esta de aquí, luego esta de acá, luego acá, 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 y las lee todas en una sola secuencia y las procesa en esa sola secuencia, ¿no? Entonces nosotros no hacemos eso ni en pedo. Sí, un chingo de información nos vamos a confundir. Como esencialmente estas están, la forma normal conjuntiva es un conjunto de proposiciones, pues por definición nosotros podemos interpretar ese conjunto como conjunciones. O sea que están unidas por una conjunción y como están unidas por conjunción, aplicar eliminación de la conjunción y mejor romperlas. Y yo, humano, persona normal, que no soy un robot, voy a analizarlas una por una en lugar de todas al mismo tiempo. Si nos tomamos esa potestad sobre el método, que es simplemente agregar esta de acá, lo demás se queda igual. Voy a buscar un alfa y no alfa. Tengo ya unos pasos, pues ahí sencillos, gracias por el follow, una guía EU. Entonces, pues nada, ¿no? Ya está en corto este pedo de los pasitos, hacer. Ahora me pongo a estudiar mejor solamente esas 5 reglas de equivalencia. Solamente me tengo que preocupar por una regla de inferencia y la otra que es eliminación de la conjunción, que es tan sencilla como separar toda conjunción que exista en el argumento. Y ahora mi curva de aprendizaje, a pesar de que yo agregué una regla, aquí más fue menos, ¿vale? Porque agregar una regla me permitió disminuir la cantidad de esfuerzo mental que voy a tener que hacer. Y ya una vez que yo he hecho esto, que he encontrado una forma de trabajar ese método tan complicado, puedo empezar a demostrar cuál es la diferencia. Cuando el profe me diga, oiga profe, ¿cómo inicio la demostración? Este güey me va a decir, primero define todas tus fórmulas en puras disyunciones. Y ya ahí me voy yo a aplicar mis reglas de equivalencia. Pero oiga, profe, ¿qué regla aplico? Ah, pues aplica cualquiera de estas, aplica estas 5, ¿no? Si tienes esas 5, escoge una de esas 5. Cada una sirve para un tipo particular de conectiva, un tipo particular de forma, una estructura particular. No hay pierde. Y ya una vez que lo hice, oiga, ¿pero qué sigue? Ah, pues ya nada más elimina las disyunciones con sus... Ya, güey, aplica tu regla. Y ya voy, pues sí, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso. Agregar estas dos reglas, bueno, y también introducción de la conjunción, porque pues si no, como uno otra vez esta cláusula de acá vacía, ¿no? Entonces, vean, 8 reglas, de las cuales esta de acá se aplica solo al final. Encuentro la demostración de mi argumento. Básicamente esa es la estructura, ¿no? Y ya,
Es la estructura general de todos de todos los métodos que hay para probar argumentos en lógica proposicional. Bueno, también están los árboles semánticos, pues mamada, no las vamos a ver porque es un pedo dibujarlos con esta flechita de acá y el mouse. O a lo mejor sí los vemos, pero los hago antes de la clase. Básicamente, recapitulando, vimos que para hacer pruebas de argumentos ocupamos dos herramientas. La primera son las reglas de equivalencia, y hay un video en YouTube de eso. El otro son las reglas de inferencia, que fue la clase del martes, todavía se puede consultar aquí en Twitch y también lo voy a subir a YouTube. Pero esas herramientas todavía no me queda muy claro cómo usarlas. Para usarlas, pues me voy a pasar a los métodos de prueba de argumentos. Todos ocupan esas reglas. La diferencia es cómo voy a iniciar yo la prueba, qué supuestos voy a tener. Vemos las pruebas hacia adelante, que van de las premisas hacia la conclusión. Pues ese tipo de pruebas tienen algunos problemas, ¿no? Idealmente todos deberíamos de hacer pruebas directas. Los teoremas matemáticos se hacen por prueba, se demuestran por prueba directa, etcétera, ¿no? Cosas muy importantes por prueba directa. Pero acá no estamos probando esas cosas, acá estamos cotorrea, ¿no? Que pasan argumentos. Además argumentos bien pedorros que se inventa el profe. Entonces, pues es deseable, pero no le va a pasar nada a la ciencia, ni a la filosofía, ni al mundo si no hago prueba directa. Entonces vale la pena considerar dejarlo para después, porque la curva de aprendizaje es complicada y tiene el defecto que no puede probar todos los argumentos que son válidos en lógica proposicional. Prueba condicional sí puede probar todos los que son válidos en lógica proposicional, pero implica un paso adicional al que llamamos subderivación, que además me va a implicar necesariamente que yo pida por favor permiso a quien lee mi demostración, pues de que me admita, ¿no? De que me dé chance de ocupar un supuesto, porque sin ese supuesto no puedo construir la prueba. Bueno, prueba por contradicción. Estas no le gustan a los matemáticos, pues básicamente porque uso lo que quiero demostrar para demostrarlo. No es propiamente una petición de principio, pero realmente tampoco es una demostración, y más bien no estoy demostrando la relación de consecuencia lógica que existe entre las premisas y la conclusión, sino que estoy demostrando la relación de validez entre esas premisas y que bueno, las nociones vienen implícitas ahí, pero parece ser que es más fuerte acá en la prueba directa, por eso es la deseable, que en la prueba por contradicción, ¿no? Pero es una curva de aprendizaje más sencilla, en el entendido de que siempre voy a buscar el mismo objetivo, ya no la conclusión, sino una contradicción a partir de la negación de esa conclusión. Luego viene el algoritmo de resolución, el cual es el único que tiene una serie de pasos establecido que me sirve para probar cualquier argumento, pero que trae un pedo. ¿Cuál es el problema? Que es difícil, ¿no? Es el que tiene la peor curva de aprendizaje, es el que de acuerdo con la manera en la que creemos que razonamos las personas, es el menos compatible, requiere hacer unos pasos que sí están groseros, o sea, el pinche paso ese de resolución es castroso, ¿no? Hacerlo así manual. ¿Y qué me sigue? Pues el que yo propongo, que es resolución abreviado, que es una combinación de las ventajas que tienen estos dos, e iniciar por él. ¿Por qué iniciar por este? Porque se jala. Tiene una curva de aprendizaje un poquito más compleja que el de contradicción, pero no, de hecho tiene una curva de aprendizaje menor al de contradicción. Entonces vean, tiene una mejor curva de aprendizaje, sirve para cualquier argumento, me va a ayudar a practicar mis habilidades con las reglas de equivalencia, y poco a poco puedo ir introduciéndole las demás reglas hasta que ya no sea algoritmo de resolución, ya se haya convertido en una prueba por contradicción, y ya que se aplica reglas, pues ya ni modo que no pueda hacer una prueba directa. Pero ya no tengo ese límite, ya no tuve que aprendérmelas de a poquito, de 3 reglitas nomás, y nada más podía probar un tipo de argumentos, y luego me fueron metiendo más y más hasta que me dieron un catálogo que nunca supe cómo usar. Acá no, porque ya formamos una estructura de demostración
que se repite, que es cíclica, que yo puedo hacer casi como si fueran tablas. Ventajas de esto. Ventajas de empezar a demostrar así, de hacer pruebas de esta forma. Una de las razones que las personas que enseñan lógica creen que hace que los alumnos abandonen es que nomás no. La confianza. Llegan a filosofía pensando que no hay matemáticas, ven esta madre que parece matemáticas y dicen, no, ya, llámame, no hay confianza, ¿no? Y luego el método del profe les da un método y les dice, ten estas 20 reglas, apréndetelas y a ver cómo las aplicas. Pues no, ni en pedo vamos a solucionarlo. Entonces la idea es ofrecer un método un poquito más sencillo, quizás un poco tramposo, pero es para darle herramientas a que el alumno diga, pues no está tan perro, güey, no, nomás me espantaron. Y pueda ir avanzando. Ahora si no puede de esta forma, pues ya lo mandamos a regularización o a ver a dónde lo mandamos, pero la idea es que esa es una de las ventajas. Otra ventaja, como aquí puedo probar cualquier argumento, no tengo que estar buscando los mismos ejemplos pedorros que tienen siempre la misma conectiva, que se hacen fáciles por eso, sino que aquí puedo meterlos de la dificultad que yo quiera, variar conectivas, hacer un montón de pasos si yo quiero y concentrarme en ejercicios más bien largos donde practique mucho lo mismo que en ejercicios muy pocos donde realmente no practico porque en chinga se hacen y pues tienen básicamente solo una línea de solución, ¿no? Acá podemos crear ejercicios que tengan distintas vías de solución, pues también para ver cómo razonan los alumnos. Esa es otra ventaja que tiene esta estructura. Y bueno, la principal ventaja es que puede ir introduciendo a los demás, ¿no? Pero ya cuando introduces por contradicción ya tienes todas las herramientas. Ya cuando llegas a prueba directa ya sabes las herramientas, ya las conoces, ya tienes experiencia demostrando, ya puedes pasar acá. Y una cosa muy importante, que en este paso entendamos que el razonamiento no es de izquierda a derecha o de principio a fin como nos hace pensar el método de prueba directa. El método de prueba directa nos hace creer que nosotros razonamos de premisas a conclusiones. Y esto es mentira, porque también razonamos de conclusiones a premisas. Y también hacemos otro tipo de inferencias que se llaman abductivas, ¿no? Entonces nos va a ayudar a entender que la lógica no es esta cosa lineal, fija, súper, que no se puede salir de ahí y que más bien da espacio a que nos abramos a otras formas de solucionar problemas, que no hay una forma única de solucionar un problema. Y bueno, también tener un método poderoso para resolver cosas ayuda sobre todo a entender cuál es la verdadera finalidad de estudiar estas cosas, que no es solamente hacer P y Q. Es divertido para algunos ociosos y ñoños a lo mejor como yo, pero esa no es la finalidad. La finalidad de estudiar este tipo de cosas, de estudiar lógica y así, pues tiene que ver más bien con estudiar las propiedades lógicas, con entender que es una consecuencia, con entender que es validez, con entender que es monotonicidad, con entender otras cosas, ¿no? Que luego no nos explican pues porque no pasamos de acá. Entonces un método sencillo nos ayuda también a avanzar aquí para meternos a cosas que sí son sustancialmente más relevantes para el estudio de la lógica. Debería de dar clase en una di un tiempo fui adjunto de lógica 2 en la universidad, pero como me fui al posgrado, la verdad es que no he intentado buscar dar clases, pero sí he querido dar. Lo que sí es que en la universidad he impartido varios cursos de regularización y de especialización en estos temas, pensando en ir a la Olimpiada de Lógica. Y también aquí hay otra cosa. Hay una gran diferencia entre aprender a hacer esto y aplicarlo para resolver problemas lógicos. Esto es
al grado de que un alumno de 10 en un curso de lógica, que se sabe hacer reducciones a lo absurdo, árboles semánticos, que sabe hacer pruebas directas, condicionales, la que le pongas, el método que le pongas, y ese güey llega, se sienta, ve un ejercicio de caballeros y bribones y mamó. Entonces también eso es algo importante, que orientar los cursos más bien a entender que estos son métodos, que todas estas son herramientas que nos van a ayudar a ¿qué? A plantear y solucionar problemas lógicos. A lo mejor vamos a iniciar con los problemas de siempre, con los ociosos, con problemas del tipo caballeros y bribones o acertijos lógicos, pero poco a poco vamos a poder irnos nutriendo de habilidades y de técnicas para enfrentar problemas significativos dentro del campo del estudio de la lógica, si es que a nosotros nos interesa, y si no, pues saco 10 y me voy a la verga a hacer hermenéutica. Pero bueno, vamos a ver, voy a responder esta pregunta. Dice Lobo: ¿crees que esté desapareciendo la lógica de las facultades de filosofía en México? Algunas escuelas solo tienen una lógica obligatoria. Sí, principalmente creo que hay prejuicios hacia la lógica, por ejemplo, que la lógica no es filosofía. Por ejemplo, esto no es filosofía, esto es matemáticas. Estas son herramientas matemáticas. Se convierte en filosofía cuando se aplican a los problemas lógicos o cuando se aplican como metodología a problemas filosóficos. Si no, no lo es. Pero necesitas saber esto para poderlo aplicar, si no, no lo puedes aplicar. Entonces, eso hace que haya gente que está desinteresada, ¿no? Primero hay que aprender un montón de cosas, luego está este pedo de que a la gente no quiere aprenderla porque vienen con un trauma formativo ya de la educación básica al respecto de las matemáticas. Luego también, la verdad, los lógicos son mamadores, también luego no ayudan o no ayudamos. Y los círculos académicos son cerrados. La Academia Mexicana de Lógica pues hace cosas con la Academia Mexicana de Lógica, los que hacen metafísica con los que hacen metafísica, y luego no nos comunicamos porque a veces hay ego sobre cuál es la mejor metodología para hacer filosofía. Entonces eso también afecta, ¿no? Ahora, si necesite hacer lógica para hacer depende de qué metafísica. Si quieres estudiar seriamente la metafísica de Aristóteles, definitivamente necesitas lógica. No hay otra. Si quieres estudiar ontología de la que hacen los ingenieros, de la que hacen los científicos, necesitas lógica. Si quieres estudiar cosas asociadas con inteligencia artificial y problemas ontológicos y también a veces hasta metafísicos en esos campos de la tecnología, necesitas lógica. Entonces, más bien, la necesitas dependiendo de cuál, ¿no? Sí, los ingenieros usamos, yo también estudio ingeniería lógica, ontología también. No usan ontología en el mismo sentido en el que lo pensaría un filósofo. Cuando nosotros pensamos en ontología, muchas veces nos viene a la cabeza Heidegger. Y pues claro, ¿no? Heidegger es el filósofo del ser. Y viene ser y tiempo y todas las cosas que él dice ahí. Ese tipo de estudio de ontología no lo ocupan los ingenieros, mucho menos tampoco, por ejemplo, estudios ontológicos como los que hace Quine con el holismo u otras personas. Pero piensa que tú tienes un problema. Ese problema constituye una realidad. ¿Vale? Esa realidad, tú vas a tomar un supuesto. Este supuesto es claramente un supuesto metafísico. Es una realidad cerrada. Y como es una realidad cerrada, los elementos del problema son limitados, son finitos. Bueno, puedes tener una realidad cerrada con elementos infinitos, no importa. Aquí tienes una serie de elementos finitos. Cada uno de esos elementos finitos son entidades. Y esas entidades tienen cosas, ¿no? ¿Qué cosas tienen esas entidades? Ah, pues tienen propiedades. ¿Qué propiedades? Pues color, no sé, edad, sexo, si son personas, materiales, si son cosas, ¿no? Tienen propiedades. Pero también tienen comportamientos. A lo mejor, como dice Heidegger, son utensilios, sirven a otros.
O a lo mejor son herramientas y sus comportamientos es hacer una función de herramienta. Piensa a lo mejor un taladro. Pues el taladro tiene propiedades, ¿no? Tiene una forma, trae una broca, tiene un broquero, tiene un motor. Claro, y entonces cuando tiene comportamientos, pues esos comportamientos son aplicaciones. El comportamiento del taladro es que cuando tú le puchas un botón, ¿qué hace? Pues gira, ¿no? Y si lo apoyas contra la pared, pues hace un hoyo. Y esto, ¿no? Es ontología orientada a objetos. Así se llama el modelo, OOO. Y de este modelo de ontología orientada a objetos surgen dos cosas. El diseño orientado a objetos. Bueno, en realidad surgen varias. Esto es todo un paradigma en programación. Y la programación orientada a objetos. El diseño y programación. Y además hay arquitectura orientada a objetos. Hay un chingo de madres, ¿no? Que tienen que ver acá ya en este desarrollo. Bueno, a lo mejor no parece tan... No es ontología filosófica. Esto es más práctico, más aplicado. Pero pues, ¿a poco no te suena Aristóteles? Al organón. ¿Es el organón? Hay cosas, las cosas tienen... Pues tienen propiedades y tienen comportamientos. Pasivos, activos. Y ya, algunos los vemos, otros no los vemos. ¿No? Entonces ahí hay ontología, ahí hay estudio, desarrollo. Obviamente esto viene con otras herramientas, tienes que aprender más cosas, no es tan sencillo, pero por lo menos en la parte de plantear problema, de hacer otra cosa que se llama ingeniería de conocimiento, pues ahí sí se ocupa, ¿no? Por cierto, la ingeniería del conocimiento también requiere ontología y ese es un campo muy grande en muchos lados, en muchos campos disciplinares, sobre todo en inteligencia artificial se ocupa. Dices, excepto en medicina, sí, claro, en medicina es como más obvio, ¿no? El rol de la ontología, sobre todo por este pedo de las taxonomías y clasificaciones y cosas así que hacen en términos de diferencias específicas y cosas así. Ahí es como más obvio, pero por ahí va. Entonces ahí yo diría que ocupas lógica. No ocupas saber hacer tablas de verdad, ciertamente, pero una persona que ha estudiado bastantes sistemas lógicos y además filosofía de la lógica, creo que le viene bien meterse a estudiar también estas cosas. De pronto de programación, ciencias de datos, desarrollo software, incluso electrónica, ese tipo de cosillas no les va tan mal, ¿no? Porque hay como una especie de razonamiento ahí que se intercambia. Pero por ahí. Y pues sí, definitivamente creo que hay épocas, hay temporadas en las que de pronto hay mucho interés en algunos temas y hay temporadas en las que no. Hay temas que son más pop en filosofía como la fenomenología, como pues muchos llegan siendo nichanos y claramente caen en las manos ya sea de los kantianos, de los heideggerianos o de los posmos o de gente así, pues hay temas populares. Ahorita cuestiones de género, de violencia, injusticia epistémica, todo eso también implica, pues son otros temas, son interesantes, son emergentes y a lo mejor no quisiéramos. La fenomenología necesita lógica, pues no toda la lógica puede pensarse como metafísica. Nosotros asumimos en una corriente, sobre todo si somos realistas, pues que sí, pero si somos antirrealistas no la necesitamos. Podemos, de hecho, en realidad nada más depende de hasta dónde te comprometes con algunas cosas para ser más o menos metafísico. Pero piensa, por ejemplo, Chalmers en lógica modal. En lógica modal, si tú tienes P, se sigue que sea posible que P. Y de esto se sigue que es necesario que sea posible que P. ¿Vale? Bueno, esto de acá, si es necesario que sea posible que P, cuando nosotros planteamos necesidad, parece que estamos hablando de metafísica.
que algo sea necesario. Bueno, pues él dice que si nosotros lo admitimos como un observador cauteloso, como está una curiosidad matemática, está bonito, realmente no nos tenemos que comprometer con esos supuestos y podemos aplicarlo igual. Entonces, pues digamos, ser lógico no te condiciona a la metafísica tanto. Ahora, la pregunta de la fenomenología, hay como que gente que da por hecho algunas cosas en lógica y justamente dicen que tiene que ver ahí con cuestiones fenomenológicas, ¿no? Por ejemplo, el sentido de una proposición. ¿Cuál es el sentido de la proposición? Pues su contenido, ¿no? ¿Y cuál es el contenido de una proposición? Pues la proposición. Suena raro, pero el contenido de la proposición "la puerta es azul" no es la oración "la puerta es azul", sino lo que expresa "la puerta es azul". Y darte cuenta de eso lo haces como fenomenológicamente, como exponiéndote a la entidad ahí proposicional mental. No, como que solo así queda claro. Ahora, eso es algo que dicen algunas personas, ¿no? No lo estoy defendiendo yo, para que no me vayan a funar. Y la verdad no estoy muy seguro de cómo funciona. Y tampoco como que no me metí jamás mucho a esos pedos. Con eso pongo en problemas a tus compañeros antilógicos. ¿Por qué? Realmente son de esa gente que cree que los lógicos no se hacen preguntas de ese tipo, o con la parte de la lógica no es necesariamente metafísica. Porque si eres instrumentalista, pues no. Para ellos los filósofos no necesitan lógica. Te voy a decir, hay algo que decía un profe que yo ni tuve, ¿no? Pero lo dice en una introducción que da un libro de lógica, que se llama Ars Logicorum. Este cuate dice que es un deber insoslayable de los filósofos comprender los movimientos de la razón, y eso lo estudia la lógica. ¿Eso qué quiere decir? Tú no necesitas ser bueno con los sistemas formales. No necesitas saber hacer ejercicios de caballeros y bribones, no necesitas entender las implicaciones de los teoremas de incompletitud, no necesitas saber qué es cerrar un sistema, o bajo qué condiciones está cerrado, ni saber qué es monotonía, ni saber qué es no necesitas nada de eso para ser filósofo, porque te puedes enfocar en otros problemas como la ética, la hermenéutica, pero si es un deber insoslayable tuyo conocer los movimientos de la razón, que a lo que este profe se refiere es que está bien que no sepas lógica formal, pero a huevo necesitas saber argumentar, saber escribir y pensar ordenadamente. Si no puedes hacer eso, muy probablemente tu labor filosófica esté desvirtuada. No porque dependa de la lógica o porque en realidad porque no tienes instrumentos, no tienes herramientas de comunicación. Entonces puede ser que digas cosas muy interesantes, pero no tienes manera de comunicarlas claramente. Entonces pues nadie va a entender. Y puede que pasen dos cosas, que a lo mejor te pasa como a estos personajes, ¿cómo se llama este güey? El de... se me acaba de olvidar su nombre. El otro, el que no es Watari. Deleuze, ¿no? A lo mejor te pasa como Deleuze y te hace súper popular, escribiendo cosas que son muy oscuras. Pero a lo mejor no, y a lo mejor te toca ser ridicularizado. Porque no tienes la habilidad de escribir, pues, de pensar ordenadamente. Entonces, esa es una de las cuestiones que tienen que ver
que tienen dependencia en la lógica y que no se estudia en esto que yo estoy enseñando acá, que es lógica formal, sino que se estudia más bien en teoría de la argumentación, en lógica natural y en otras campos o áreas que tienen que ver ahí, ¿no? Pero pues nada, o sea, no, como pues, si ocupas lógica, por lo menos si te quieres considerar deja tú ya no filósofo, ¿no? A lo mejor son de estos que creen que los filósofos nada más 10 en toda la historia, pero pues ya profesional de filosofía, güey, pues mínimo, pues sí tendrías que saber ahí por lo menos un poquito de falacias ya de perdiz. Eso es lo que yo pienso, ¿no? No sé tú qué opines. Claro que también nosotros como lógicos, pues también es nuestro deber conocer un poquito de otras metodologías, ¿no? Yo no sé nada de fenomenología porque a mí me rebasa. No, pues no entiendo. Pero hay otras metodologías, la hermenéutica, por ejemplo, a mí me parece muy bien, muy apropiada para cierto tipo de problemas en particular. No sé, la dialéctica, muy apropiada para cierto tipo de problemas en particular, ¿no? ¿Crees que un filósofo debe saber cosas de matemáticas, concretamente cálculo, álgebra, teoría de conjuntos, geometría analítica? Depende de lo que vaya a hacer, sí. Si vas a opinar de ciencia, sí. O sea, no puede ser filósofo, o sea, no puede ser opinólogo de ciencia si mínimamente no entiendes cosas muy básicas de matemáticas. Y por cosas muy más básicas de matemáticas estamos hablando hasta donde llegas a la prepa. O sea, si mínimamente no entiendes eso, no puedes opinar de muchas cosas, porque tu opinión estaría sesgada. Piensa un filósofo hablando de la teoría de la relatividad. Y este güey no sabe álgebra, no sabe física, ¿no? O sea, no sabe física clásica. Que además la relatividad de ahí sale, de la física clásica, ¿no? De Galileo se dio cuenta que los movimientos eran relativos y así, ¿no? Considera eso. Si no entiende cuál es el papel que juegan pues las matemáticas en algunas explicaciones, que no nada más se trató de dar unas funciones y unos números, unas letras y ya está, que tiene implícito también cuestiones metodológicas y epistémicas y epistemológicas ahí, pues difícilmente va a dar una opinión pues correcta, ¿no? A lo mejor por chiripa o a lo mejor como la opinión que da tu tío, pero no va a tener, digamos, no tendría valor ni para el desarrollo científico ni para el desarrollo filosófico. Ahora, eso pensando en la física, a lo mejor en las matemáticas pues también, ¿no? Depende de qué parte de las matemáticas vayas a opinar. Habría que saber, por lo menos teoría de conjuntos, deberían de enseñártelo en lógica, por los fundamentos de teoría de conjuntos. Los fundamentos de álgebra, pues los debiste de haber aprendido en la prepa. Cálculo quizás también en la prepa, depende de la escuela donde estudiaste. Y geometría analítica, pues también lo debiste de haber aprendido en la prepa, ¿no? Y además entender por qué esos desarrollos metodológicos implicaron un progreso, digo así comillas, porque la noción de progreso es discutida, pero implicaron progreso para el desarrollo científico. Entonces, por esas razones, o sea, solo por esas razones, creo que sí tendríamos que entender un poquito, y además porque son cuestiones de ciencia básica, que como son cuestiones de ciencia básica deberíamos de saber, ya ni siquiera como filósofos, sino como sociedad. O sea, como que esos pequeños conocimientos de ciencia básica los debe de saber el arquitecto, el diseñador, el artista, el músico y por supuesto pues los de humanidades. Y al mismo tiempo esa gente pues debe de tener conocimientos también básicos de otros campos formativos como de historia, como de filosofía, a lo mejor también, de etcétera. Entonces, como digamos, como parte de tu responsabilidad epistémica deberías de
Y como parte de tu propio ejercicio, pues si quieres hablar de ciertas cosas, estás obligado a. ¿Le pido mucho a la sociedad? Pues sí, todos le pedimos mucho a la sociedad. La verdad es que yo me parece que eso es lo mínimo. Lo mínimo que deberíamos de pedirle a la sociedad. Claramente no somos una sociedad de conocimiento, somos una sociedad más bien de la información, pero si fuéramos una sociedad de conocimiento como se supone que se imaginaron los modernos y los del romanticismo, pues y más bien y los del romanticismo se dieron cuenta que no se pudo, pues sí, eso es lo que habría que pedir. Ahora habría que ver también por qué no se aprenden esas cosas. A veces los filósofos no están dispuestos a aprender más, porque de por sí el propio campo de la filosofía ya es muy grande. Son más de 2000 años, 3000 años de filosofía, y en esos hay un montón de, o sea, solamente ser medievalista ya mamaste ahí, ¿no? Puedes meter tu vida estudiando a un solo vato, a Roger Bacon, pon tú. Puedes meter ahí ese güey estudiando un chingo. O el medievalista que quieras, o sea, ni siquiera filósofo, médicos, astrónomos. Entonces, es muy, muy, muy grande. Y como es muy, muy grande, y las dinámicas también del capitalismo y otras cosas que tienen una formación que tiende hacia la especialización y no hacia la diversificación, pues eso hace también, ¿no? Que sea complicado, pero pues bueno. Si todavía ves conveniente que se estudie lógica, sí, como una asignatura aparte de la... no, a ver, espérate. Que se estudie lógicas y logística como una asignatura aparte de la lógica de predicados. Por ejemplo, UB y la UNACH está aparte de las demás lógicas, la estudian como teoría de la argumentación. Y para colmo la enseñan con el copy, ¿no? Bueno, mala estrategia enseñar lógica aristotélica con el copy. No, como creen. Bueno, pero es que esta sí logística. De todas maneras. Ok. Yo no tuve un curso de lógica y logística. El copy es un manual. Le llamamos el copy, pero el autor es Irving Copy. Pinche Biblia de 1000 títulos, creo que son 700 páginas, una mamada, sí, es un chingo de páginas de ejercicios de lógica. Se llama, tiene dos, ¿no? Introducción a la lógica simbólica y introducción a la lógica, una cosa así. Pues mira, yo donde estudié tuvimos un curso de lógica, que era lógica 1, ahí teníamos que estudiar silogismos, pero más bien estudiamos lógica aristotélica. Entonces estudiamos silogística, ¿sí? Pero también estudiamos el organón. Buenas. ¿Qué es? Estus Delivery. Te perdiste de todo. Ya acabó la clase. Ya no estamos platicando. Pero estabas hablando de la importancia de la lógica y cosas así. Ahorita les decía que bueno, respondí a la pregunta de Lobo porque Lobo dice algo como de que hay lugares donde se estudia lógica silogística junto con lógica por separado, pues, pero como que mal. Yo creo que es bueno estudiarla por separado porque si uno aprende lógica silogística, pero además con la teoría que fundamenta la silogística clásica, que es la teoría aristotélica, muy cargada de ontología y muy cargada de metafísica, tienes otros desarrollos. Tienes, por ejemplo, ahí es donde puedes darte cuenta de esa parte de la lógica que está muy filosóficamente nutrida, porque está vinculada con otros temas, porque no parece esta de símbolos que parecen de pronto un poco desvinculados de los problemas filosóficos y de problemas del mundo real, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es conveniente estudiarlas por separado, solo cuando pues sí se va a estudiar también Aristóteles directamente. Si no se va a estudiar la lógica aristotélica directamente o
algunos otros desarrollos de teoría de la argumentación, pero desde una perspectiva pues ya de veras, se me haría un mal programa, la verdad. Habría que verlo, habría que ver el programa, ver el temario, ¿no? Y ya en ese temario decir, bueno, pues a lo mejor aquí sí se mamaron. Y también ver las motivaciones, el por qué escogieron hacerlo así, porque a veces pues, no da la vida. No, a veces solamente hay 3 espacios y tú quieres darle al alumno lo más que se pueda. Y pues terminas con esas cosas. Y saber un proyectito que tienes en mente para el nuevo programa de licenciatura. A ver. Te leo. No creo que sea buena idea. Estaría muy chingón, definitivamente, pero no creo que sea buena idea porque recuerda que un programa debe de ver el desarrollo integral del alumno como global. Como optativa estaría muy bien, pero como obligatoria no. A lo mejor uno que sí sería muy bueno que fuera obligatorio sería un curso de historia de la ciencia. En filosofía les vendría muy bien que fuera obligatorio, ¿no? Y no uno de esto, o sea, varios de historia de la ciencia o de historia de la filosofía, no filosofía de la historia, sino historia de la filosofía, así, donde se vean solamente desarrollos históricos, discusiones, contextos demás, eso también estaría muy bueno. Pero uno de, o sea, mi corazón lógico aquí me dice, estaría muy bueno, pero pues no se puede. Quizás para un posgrado, en un posgrado especializado en lógica, ahí sí estaría muy chingón. Ay, güey. Pero, bueno, creo que ya nos metimos como 30 y como media hora más o menos de discusión. Antes tenían historia de la ciencia en el plan, pero se jubiló el profe que la daba. Uy, no, qué mal plan. Sí, vuelvo a los streams. El próximo martes hay otro de lógica. Martes y jueves va a haber stream de lógica. Y ya cuando pueda volver a jugar, pues ya hago stream de. Esos los de jugando los hacía en Facebook. Y ahí sí nos íbamos hablando de cualquier mamada, ¿no? Sí, a las 8 de la noche. Martes y jueves a las 8. Y también esto se graba. Entonces, como esto se graba, los voy a subir a YouTube. De hecho, las sesiones anteriores ahí están en YouTube, ¿no? También. Que dices, ni modo, tenemos que depender de los profes falsificados al momento de. Sí, de las vacas sagradas y luego esos güeyes que no dan un paso sin guarache muchas veces, también está cabrón ese pedo. Pero, pues, ¿qué hacemos? La mejor alternativa es salir de los esquemas formales de educación y crear espacios. No hay más. No nos queda de otra. Pero bueno, pues yo creo que por aquí estaría bueno dejar el stream de hoy. Hoy solamente vimos puros conceptos, pura teoría. Siempre es así, ¿no? Teoría y luego ya nos dedicamos a resolver ejercicios. La siguiente clase, el siguiente martes, vamos ya a aplicar ahora sí resolución abreviado y ya lo vamos a ocupar ya en ejercicios para que vean las ventajas que tiene, ¿no? Por ejemplo, luego tú que ya le sabes un poquito a la lógica, a lo mejor te gusta este método y ya que me dejen también usar el manual de lógica, pues ya nos metemos a hacer ejercicios de olimpiada, ¿no? Entonces, pues nada, no, gracias a ustedes por haber estado acá, tengan una bonita noche, descansen bien y vayan a cenar algo también y duerman chido. Buenas noches, Tlacuache, gracias por haber estado acá y por el follow también. Gracias por haber estado acá, Lobo, y gracias por haber estado también aquí estos delivery. Tengan buena noche. Bye.